Estados Unidos versus Rusia. Horas atrás, Estados Unidos, con asistencia de Reino Unido, realizó el secuestro de un petrolero de bandera rusa en aguas internacionales del Atlántico Norte. El petrolero Mariner, en realidad, había comenzado la huida de las autoridades estadounidenses 2 semanas atrás en las costas de Venezuela, cuando presentaba el nombre de Vela 1 y carecía inicialmente de bandera nacional. Según los medios estadounidenses, Rusia habría despachado un submarino en defensa del petrolero de bandera rusa, el cual no pudo responder a tiempo al pedido de auxilio. Estados Unidos, además, hoy perpetró el secuestro de un nuevo petrolero en aguas del Caribe. El imperialismo descarado del gobierno del presidente Donald Trump podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial en cualquier momento. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 315 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Recuerden además acompañarnos en nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, como así también en nuestro canal en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar en este canal en YouTube. Desde Madrid, España, en la gélida Europa y en este mundo tan, pero tan convulsionado, al día 7 de enero de principios del año, nos acompaña Fernando Moragón. Hola, Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bueno, no está mal, 6 grados. Bueno, sin viento, que esto en Madrid es fundamental. El problema de Madrid es cuando hace un poco de aire, ahí sí que el frío se te mete por todos lados. Si no hay viento, la cosa llevadera. Pero dos cosas. Una, fundamental. Una, no sé si tienes pensado hoy, pero si no, haces un breve comentario, porque yo creo que merece la pena, de que la gélida Europa cada vez va a ser más gélida, pero en sentido literal, no metafórico. No sé si tenías pensado dedicarle un pequeño espacio a nuestra querida Alemania. Pero si no, si no, hay que hablar de esos cortes de luz en Berlín, que esto la gente no llega, especialmente a Latinoamérica. O sea, que no se piense, no. Pero que además no ha sido unas horas, no. Cuenta un poco lo de estos cortes en Berlín, tú que andas allí. Cortes de luz en Berlín. No recuerdo exactamente la cantidad de hogares afectados, pero algo así como 45.000, nada más y nada menos, desde el día sábado, algunos incluso hasta el día de mañana, según las previsiones del servicio eléctrico, como consecuencia inicialmente de un sabotaje sugerido como ruso, pero aparentemente cada vez más evidencias de que el corte habría respondido al deplorable estado de las líneas eléctricas. Como todos los años, cuando aparecen problemas en los servicios públicos, como todos los años desde el comienzo de la fase abierta de la guerra en Ucrania, los rusos, el año pasado, para la misma época, querido Fernando, aquí sí, esa vez nosotros afectados, el corte de agua, el día 31 a la noche, 31 de diciembre a la noche de 2024, nada más y nada menos, una buena parte de la ciudad sin agua. Ahora, corte de luz, y esa es la situación de Europa, querido Fernando, pero no aparece mucho peor que la situación del mundo después de los acontecimientos del día de hoy, estimado Fernando. Yo ahí, fíjate, esto tremendo. Voy a discrepar de lo que has dicho. Es decir, tú dices que al borde de la Tercera Guerra Mundial. Yo puedo garantizaros a todos los que estáis oyendo, demoledores y demoledoras, tranquilizaros que no estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Porque la Tercera Guerra Mundial empezó hace mucho. Es decir, o sea, no, estamos ya desde 2001. Lo que vamos es camino de una guerra nuclear, que es algo distinto. Es decir, y ya sabes, si hay una guerra nuclear, pues dedicaros todos a hacer lo que más os guste, porque se acabó lo que se daba. Es decir, pero
es a lo que nos está conduciendo Estados Unidos a marchas forzadas, ¿eh? O sea, han pisado el acelerador Trump y estamos ahora mismo disparados. Fernando, recapitulo lo sucedido antes de Sí. que vos comiences tu análisis. Aproximadamente 2 semanas atrás, en las costas de Venezuela, Estados Unidos realizó un intento de abordaje a un petrolero, el cual carecía en ese momento de una bandera nacional y presentaba el nombre de Vela 1. Nosotros presentamos eso aquí aquel día. En aquel entonces habría representado el tercer petrolero al servicio de Venezuela incautado, secuestrado. Ya habían realizado 2 secuestros. Quisieron 2 semanas atrás realizar el abordaje de este petrolero. No pudieron por la resistencia de la tripulación y comenzó una larga persecución a lo largo y a lo ancho de el mar Caribe, bueno, de las costas venezolanas primero y luego del Océano Atlántico. Perdón, en el medio, el 24 de diciembre, nada más y nada menos, el Estado ruso, las autoridades rusas, convalidaron un permiso temporal para que el hasta entonces petrolero denominado Vela 1, a partir de entonces presentase el pabellón ruso, la bandera rusa, bajo el nombre de Mariner o Mariner en inglés, marinero, la palabra marinero en inglés, a partir de lo cual los propios marineros, la propia tripulación de este barco, coloreó muy grande sobre uno de los lados del petrolero una bandera rusa, presentando al mundo la novedad de que a partir de ahora este barco aparecía como un barco de bandera rusa. Bueno, más allá de esto, Estados Unidos no abandonó la persecución y hoy finalmente realizó el abordaje a las 15 horas del horario de Moscú con la asistencia de Reino Unido por pedido de los propios estadounidenses. Horas antes de la noticia del abordaje, cuando ya comenzaban a proliferar las versiones de un inminente abordaje, en los medios estadounidenses, con realidad o sin realidad, sí, de manera cierta o de manera incierta, presentaron la noticia de que Rusia había despachado un submarino militar, naturalmente, para la defensa de este petrolero, pero que finalmente no había podido responder a tiempo y que por eso finalmente el abordaje fue perpetrado por los estadounidenses en aguas internacionales del Mar Norte, en las cercanías de Reino Unido, Islandia, en esa zona. Por el momento, los rusos reaccionaron con un pedido al respeto de los tripulantes rusos de este barco y naturalmente presentaron una queja, ¿cómo llamarlo? Un refunfuño, una declaración de rechazo a esta actividad, pero no mucho más que eso. Esa es la situación, es el recuento de lo sabido hasta ahora y a partir de este momento comienza el análisis. Quiero recordar, por otro lado, también que hoy mismo también los Estados Unidos, según las propias autoridades del Comando Sur, aquí en pantalla las imágenes difundidas en la cuenta de X del Comando Sur. Voy a retroceder un poquitito. La música. No lo recordaba esto, qué payasos. La música. Sí, ya ahí apagada. Bueno, hoy mismo además perpetraron el abordaje y el secuestro
de un cuarto petrolero al servicio de Venezuela. Yo los presento así, al servicio de Venezuela, porque a menudo carecen de la bandera venezolana, no representan propiedad de Venezuela, ni mucho menos, pero sí despachan petróleo venezolano a distintos lugares del mundo. Hoy, las Fuerzas Armadas estadounidenses realizaron el abordaje y el secuestro de este petrolero. Además, por ahí aparecen las declaraciones de Trump el día de ayer y de un funcionario de nombre Wright el día de hoy respecto a que Estados Unidos a partir de ahora realizaría la incautación de alrededor de 50, entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolanos a partir de un acuerdo de cesión o algo por el estilo. No lo presentaron claramente, todavía esto aparece como una de esas bravuconadas habituales de este gobierno. Un acuerdo con el gobierno supuestamente impuesto por la fuerza para el robo de 50 millones de barriles de petróleo venezolanos. Esa es la situación hasta ahora, estimado Fernando, y a partir de este momento, tu análisis, tu percepción de esto, querido amigo. Pues un desastre, es decir, un desastre y peligrosísimo, peligrosísimo. Empezaremos por lo menos peligroso, ¿no? Por lo menos desastroso. Y es el tema de la narrativa. O sea, es triste, no, lo siguiente, que que nos enteremos, suponiendo que haya sido, no lo sabemos, es decir, pero bueno, es decir, porque todo, como tú bien señalabas, son fuentes norteamericanas. Llega Reuters y dice, no, es que han salido un submarino y barcos y tal, rusos para intentar defender a este barco ya con bandera rusa y tal. Llega el New York Times y dice, no, esto es mentira, lo que ha dicho Reuters es mentira, no ha salido nadie. La narrativa, ¿qué? ¿No tienen algo que decir los rusos al respecto? ¿Desmentirlo o corroborarlo? Quiero decir, es que es alucinante, es lamentable. Es decir, al final, es ellos los que tienen absolutamente todo el espacio a su servicio, porque los imbéciles de los rusos no tienen digamos, un programa de, bueno, no sé cómo llamarlo, es decir, o no hacen campañas, pues eso, de información, no tienen sistemas de información que los pueden tener. Quiero decir, o sea, evidentemente no pueden competir con Estados Unidos, pero incluso con un comunicado oficial, sal tú diciendo algo. Si quieres ratificar que iban, porque te conviene, porque iban unos barcos y un submarino, lo dices. Y si no, lo desmientes. ¿Han dicho algo los rusos? No. Que yo sepa hasta el momento, Fernando, no. En este momento aparecemos vos y yo y un puñado de canales críticos en una guerra mediática y cultural contra el enorme, gigantesco, mastodónico aparato mediático de Estados Unidos y sus líderes. Claro. Esa es la descripción de los medios. Es la triste realidad. Esa es la triste realidad. ¿Qué están haciendo las dos grandes potencias revisionistas, entre comillas, contra el imperio? Rusos y chinos. Pues más bien poco, por decirlo suavemente. Es decir, que me han censurado RT, Russia Today o Sputnik. Pues móntate otras canales, otras vías, que no sean directamente rusas. Es decir, difunde tu narrativa. Es decir, vale, que tienes menos posibilidades que Estados Unidos, ya lo sabemos, pero haz algo, porque si no, mala cosa. Es decir, por lo menos que lleguen, es decir, que tu forma de ver la situación al menos llegue a los países amigos, entre comillas, digamos. Pero es que ni eso. Es decir, lo primero, lamentable que no tengan una política de poder blando. Es que no, ya digo, no tienen una política buena ni mala, es que no la tienen. Pues no sé a qué esperan. Es decir, dos, vamos a ver. No sé si al final, ya digo, no sabemos al final, pues han mandado el submarino, no lo han mandado, a saber. Pero en cualquier caso, que llevan 2 semanas persiguiendo a este barco y no han hecho nada los rusos. ¿A qué esperan? Que han pintado la banderita rusa y ni por esas. Es decir, bueno, a esto
lo acompañaré luego de una reflexión final. No lo sé, no lo entiendo. Es decir, que están defendiendo sus propios barcos ante unos piratas anglosajones que son los norteamericanos, dignos descendientes de Francis Drake, el famoso corsario británico, que te están pirateando un barco tuyo en aguas internacionales. ¿Pero esto qué es? Es decir, y tú no haces nada. ¿Va? Es protestar. Y a toro pasado. En la ONU, que ya sabemos para lo que sirve la ONU, absolutamente para nada. Tú pon todas las quejas que quieras en la ONU, que el señor Trump lo utiliza, todas las quejas que pongan en papel en la ONU, el señor Trump las utiliza de papel higiénico. Ya no incido en esto más, el derecho internacional, Naciones Unidas y todo esto ya está muerto. Se lo ha cargado Estados Unidos. Esto no va a ningún sitio. Es decir, olvídense de esto. Que la ONU todavía puede servir en el sentido de que es un foro de discusión donde se pueden encontrar muchos, vale, pero ya está. Punto. No sirve para más. Es decir, una segunda cuestión. Luego, imaginemos, no lo sabemos, pero imaginemos que efectivamente los rusos hubieran mandado esos barcos y que hubieran llegado a tiempo y se hubieran encontrado con los barcos norteamericanos. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? Pues no lo sabemos. ¿Qué hubieran hecho unos? ¿Se hubieran retirado los norteamericanos ante las amenazas de los rusos? ¿Hubieran respondido? Ahí entramos en un pulso a ver quién se echa atrás antes. Esto es peligrosísimo. Esto es peligrosísimo. Y hay un incidente, se hunde un barco ruso o norteamericano, me da igual, ¿y después qué? ¿Y a partir de ahí qué? ¿Qué hacemos? Escalar. No queda otra. Y ahí, desde ahí a una guerra nuclear no está tan lejos como parece. Hombre, se entiende que intentarían parar a la escalada, pero no es tan fácil. Una vez que se lanza una escalada de estas, no es tan fácil pararla. Incluso aunque las dos quieran pararla, como todos sabemos y conocemos que pasó con la crisis de los misiles de Cuba, que se paró en el último momento. Es decir, no... Y había intención por parte de los Kennedy y por parte de Khrushchev de pararla. Lo que pasa es que había muchos intereses que estaban en contra. Es decir, pero bueno, que, ojo, que estas cosas no se pueden dejar así al tuntún. Eso por otra parte. Luego dices, tenemos a un Estados Unidos ya desbocado. Ahora traemos por qué está desbocado y por qué. Porque más allá de la ferocidad de Trump y tal, entraremos ahora en todo esto y lo que hay detrás, ¿no? Del espectáculo de Trump. Pero bueno, la siguiente cuestión. Estamos ante un imperio que tiene una urgencia absoluta, que se le acaba el tiempo como imperio. Y por lo tanto ya se le han caído todas las caretas, ni siquiera se dignan mantener ya disfraces, relatos más o menos elaborados. No, le da absolutamente igual. Y Trump ya lo dice abiertamente, no, a mí lo que me interesa de Venezuela es el petróleo. Lo demás me importa 3 pimientos. Fíjate si le importa 3 pimientos a este baluarte de la democracia que es Estados Unidos, que ha preferido, después de 20 años, claro, ha comprobado, después de más de 20 años, no sé cuánto llevan, es decir, de gobierno del chavismo y de una oposición, que pues, seguramente la oposición más incompetente de la historia, en la que ha tenido apoyo financiero, político, de Estados Unidos, diplomático, de la Unión Europea, financiero, es decir, que han apoyado directamente golpes de Estado, el golpe de Estado que le dieron a Chávez, por ejemplo, en el 2000 y poco. Es decir, que lo han tenido todo a favor y han sido incapaces de tumbar el chavismo. Y no solo eso, sino que cuando estuvieron un día y medio o 2 días, no me acuerdo ya, es decir, hace mucho tiempo de esto, en el poder, mientras estaba Chávez en la cárcel, no tardaron ni 5 minutos en empezar a robar y a pelearse entre ellos. Es decir, bueno, pues claro, esto lo ve Estados Unidos y dice, vamos a ver, esto no, María Corina, lo siento mucho, y encima me ha robado el premio Nobel de la Paz. Así que, ¡hala! A tu casa. ¿Por qué? Dice, preferimos que gobierne el chavismo que me controlan el país. No queremos el caos que generaréis vosotros por incompetentes y por chorizos. Entonces, ¿qué es lo que hace Trump? Trump dice, no, esto no.
así que se queden lo que están, y entonces hace esta operación que hemos visto, es decir, lanza un ataque, destroza varias bases militares venezolanas, en la cual pues está ya más claro, y esto hay que decirlo, de que rapta al presidente Maduro y se lo lleva, lo secuestra. Es decir, evidentemente tuvo que haber, para que esto pudiera tener éxito, tuvo que haber una traición interna. Estas cosas son así, es decir, de una o varias personas, no sabemos quiénes, pero alguien que sabía mucho. Sabemos que había operaciones de la CIA encaminadas a este plan en concreto desde al menos agosto del año pasado. Es decir, alguien o fue sobornado, o fue chantajeado, o vaya usted a saber. Pero dio la información necesaria para que esto pudiera ser posible. Si no, esta operación es inviable. Es inviable. Aquí hay una operación de inteligencia tremenda por parte de Estados Unidos. Dicho esto, a partir de ahí, claro, es que estamos entre un gigante con armas nucleares y un país que no tiene capacidad de defensa. No nos engañemos. Entonces, ante eso, Venezuela tiene dos opciones. ¿Y ahora qué hacemos? O nos plegamos al imperio, más allá de las retóricas que estas se dicen y tal, pero bueno, o como ha amenazado, es que lo ha dicho, es decir, el propio Trump. No, es que como no hagáis lo que quiero, mandamos otra ronda y esta va a ser más dura, de bombardeos. Entonces, bueno, es que por una parte me está diciendo, también es amenazado a los dirigentes de Venezuela diciendo, a este le hemos raptado, pero a vosotros os podemos pegar un zambombazo directamente ya. En vez de pues, secuestrar, si te secuestran estás vivo. Pero es que como nos conocemos dónde estáis, os mandamos una bomba y a la porra. Y además, encima tienen si cabe, tienen un problema más grande, y es que dicen, como los norteamericanos no tienen ningún problema en hacer carnicerías, lo han demostrado miles de veces, es decir, esto ya, dicen, bueno, pues si tenemos que arrasar Venezuela, lo arrasamos, no hay problema. Claro, ¿qué va a hacer el gobierno venezolano? Que les maten 10.000, 20.000, 100.000, 200.000 personas para al final tener que rendirse, porque no queda otra. Porque es que no van a poner los pies en tierra, que sería la única manera de derrotarles o de crearles problemas. Ya han aprendido de Irak y Afganistán. No van a poner los pies en tierra más que como hicieron para operaciones puntuales de fuerzas de operaciones especiales. Es que están cogidos, es decir, atrapados. Entonces, claro, pues tienen que ceder al chantaje y ganar tiempo, como decíamos el otro día, ganar tiempo, que ahora desvíe el foco Trump hacia Irán, que luego los desvía tal, y que con suerte salga escaldado de alguna de estas, haya enfrentamientos internos cada vez mayores en Estados Unidos. Ya, ahora se trata de resistir, pero resistir en el sentido inteligente de la palabra, y si hay que ceder, pues se cede. Mejor ceder que dejar que masacren a tu pueblo. Es que no tienes otra, porque estamos a una potencia imperialista sin contemplaciones. Es decir, bueno, entonces no queda otra. Y finalmente, la siguiente reflexión. Vamos a ver. Tenemos que acabar, y ahora lo explicaré, tenemos que acabar con las políticas de apaciguamiento del imperio norteamericano. Las políticas de apaciguamiento de los aliados, bueno, de la parte anglófila, ¿no? Es decir, de los aliados occidentales con Hitler, condujeron a lo que condujeron. Las políticas de apaciguamiento con el barbarismo, la barbarie del imperio norteamericano, conducen a lo que conducen. No olvidemos, lo hemos dicho aquí millones de veces. Estados Unidos y sus vasallos europeos entienden la prudencia estratégica como debilidad. Esto es así. Solo entienden un lenguaje, el de la fuerza y el poder. Y no olvidemos que es Trump y los que están detrás, en el fondo, unos matones de barrio, con armas nucleares y con un poder militar estratosférico, pero unos cobardes. Es decir, cuanto más paciencia tengas, más se van a envalentonar. Y esto puede crear un efecto perverso, que también lo hemos señalado aquí hoy otras veces. Es que tú, para evitar la escalada, porque eres una potencia responsable, no entras en este juego de golpes y contragolpes, es decir, de escalar para que aquello se te vaya de las manos y acabemos todos en el infierno, pero justamente para evitar eso tienes esa prudencia estratégica y como efecto perverso, como ellos lo entienden como debilidad, siguen escalando.
siguen escalando hasta que llegamos a un punto en el que ya te obligan a responder y a partir de ahí ya ni vuelta atrás y acabamos en lo que tú querías evitar, una guerra nuclear. Hay que pararles ya, pero ya. Y esto solo lo ponen a hacer dos potencias coordinadas, que son Rusia y China. Tienen que tomar esa responsabilidad, porque no estamos hablando de una guerra más. La humanidad está en juego. Así de claro. Esto no es la Segunda Guerra Mundial, que por mucha gente que mataran, la humanidad seguía. Se cargaron 60 millones, vamos, en realidad más, pero bueno. Pero bueno, pues aquí estamos. No. Y esto no significa que haya que hacer políticas burras como la está haciendo Estados Unidos. Venga, contestamos lanzando unos misiles y tal. No, hay muchas maneras de responderle. Los chinos dieron un ejemplo en tanto o en cuanto el tema económico. Cuando Trump se puso chulo con los aranceles y llegaron los chinos y dijeron, pues me parece muy bien, te quedas sin tirar raras. Trump reculó. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que por lo menos no la estamos viendo. Ellos están desestabilizando a todos los aliados que tienen tanto rusos como chinos, a todos los que pueden, o a todos los que están más o menos en su misma línea. Lo acabamos de ver con Venezuela. Lo están haciendo con muchos más. Es decir, estamos viendo con la guerra de Tailandia provocada por los tailandeses con los norteamericanos detrás contra Camboya, un aliado de China, para desestabilizar el sudeste asiático, que es clave para China. Lo estamos viendo con golpes de Estado o revoluciones de colores por todos los lados. Primero fue en Bangladesh, luego en Nepal. Bueno, en Georgia ya es que ha habido 5 o 6 en los últimos años. Vamos, ya están acostumbrados. En Serbia, unas tienen éxito, otras no, pero ¿y tú no puedes hacer lo mismo? ¿Tú no puedes golpearle donde más les duele? Sí, y evidentemente en aquellos países que no te perjudiquen a ti o que los perjuicios sean escasos. Y sobre todo, tú no puedes fomentar y que me cuente que no pueden porque tienen, hombre, vamos a ver, para eso tenéis los servicios secretos y la inteligencia. Tú no puedes fomentar el enfrentamiento interno en Estados Unidos, que es lo que nos salvaría a todos. Es decir, si Trump tiene que estar enfrentado con los demócratas, mandando tropas de la Guardia Nacional a poner a estas ciudades, ha amenazado al gobernador de California con hacer lo mismo. Pero bueno, es decir, que se enfrenten entre ellos, foméntalo. ¿Qué están haciendo? Que se sepa, nada. A lo mejor están haciendo algo y no lo sabemos. Es decir, lo que no puedes tener es una política reactiva. Es decir, los norteamericanos tienen la iniciativa, hacen algo y tú respondes. Encima respondes mal y digamos, y de manera flojita en Naciones Unidas. Pero por favor, eso no sirve para nada. Es decir, o como pasó con la operación militar especial. O sea, llevan desde el 2007, si mal no recuerdo, presionando con todo, con el tema de Ucrania y tal, no sé qué. Bueno, en realidad llevan mucho más, pero bueno, mucho más tiempo. Cuando ya los tienes allí, respondes con la operación militar especial. Una operación mal diseñada, mal preparada, semi-improvisada, y les sale como les sale. Claro. Luego rectificas. Y como ven, es una potencia mucho más poderosa que Ucrania, pues la vas a ganar. Pero el coste va a ser alto. No nos engañemos. Y mientras tanto, Estados Unidos con Trump jugando a una doble cara. Es decir, por una parte, se presenta como mediador con la aquiescencia de los rusos. Y dice, vale, no aceptamos esta impostura porque nos conviene. Pero sigue sangrando a los rusos, ¿eh? Ojo, no nos olvidemos, sigue sangrándoles. No ha cortado la inteligencia, que es lo fundamental. Es decir, ¿por qué? Porque le conviene. O sea, vamos a ver, es decir, una cosa es que Trump no quiera ser o enfrentarse directamente a los rusos y tal, y que al final se entienda de Ucrania que le importa un pimiento y que se encarguen los europeos, pero todo lo que sea desangrar a sus enemigos le viene bien. Porque en última instancia ya sabe que el apoyo fundamental de China es Rusia, fundamentalmente apoyo energético y otro tipo.
pero también, vamos, pero fundamentalmente energético o en alimentación con el tema de los cereales, etcétera. Entonces, aquí están esperando a tomar la iniciativa en esto que ellos ya saben perfectamente que es una guerra híbrida. Esto es lo que no se ve. Y esto es lo que tienen que ponerse ya. ¿Por qué? Pues sencillamente, porque como está Trump ahora mismo, como está el imperio ahora mismo, no nos queda mucho tiempo. Porque van a meter la pata los norteamericanos. Y cuando metan la pata de las gordas, entonces van a obligar a rusos o a chinos a responder. Y a partir de ahí ya se acabó. Porque la respuesta va a tener que ser tan dura, tan contundente ante la barbaridad que van a hacer estos, que al final acabaremos todos achicharrados en una guerra nuclear. Ojo, es decir, es que hay que pararlos a estos. Y además han demostrado eso, han demostrado que son unos matones de feria, es decir, unos matones de barrio. En el momento que te pones chulo, reculan. No puede haber contemporización con esta gente. Hay que acabar con Estados Unidos. Y eso se hace con inteligencia, con cabeza, pero hay que empezar a hacer cosas. Porque ellos están haciendo de todo contra rusos y chinos, y no solo contra ellos, y contra todos los aliados, contra los cubanos, contra los venezolanos, contra Corea del Norte, incluso contra los tibios como la India. Es decir, ¿qué estamos esperando? Sobre todo quien pueda hacerlo, porque a Venezuela, ¿qué le vas a pedir? Bastante hace con lo que con sobrevivir. Ahora llega Trump y dice, y los venezolanos no le van a poder decir que no. Mira, y además, ahora vamos a hacer una cosa. ¿Le vais a dejar de vender petróleo o transitar petróleo, lo que sea, a los rusos, a los chinos? A los chinos les da igual, porque los chinos pueden reemplazar el petróleo venezolano, es aproximadamente el 4% de todo el petróleo que compra China. Quiero decir que no es una cantidad grande para el volumen de petróleo que compra China. Pero un país para el que el petróleo venezolano es fundamental, que es Cuba, ya lo he dicho, a Cuba no le podéis dar petróleo. ¿Qué es lo que quiere hacer Trump con Cuba? Matarlos de hambre, tal cual, como los sitios medievales. Bueno, ¿y qué van a hacer estos? Nada. Seguirán cayendo aliados y los rusos y los chinos así, de brazos cruzados, porque, a ver, yo entiendo que Rusia no es la Unión Soviética, como creo que decía antes. Es decir, que Rusia tiene 140 y tantos millones y la Unión Soviética tenía 350, que es que era una potencia 1000 veces mayor que Rusia, que bastante tiene con la guerra de Ucrania, que está peleando contra la OTAN. Pero tienes que desplegar, es decir, que estás haciendo cosas en África, que te fuiste a Siria. ¿Por qué en Siria? Por un pacto con los turcos. Cuando tú eres una potencia nuclear y Turquía no, y te tiene que dar igual que eso sea la OTAN, porque no se va a meter ahí la OTAN. Es decir, no bombardeaste Idlib, no arrasaste Idlib. Nada se hubiera producido del cortacabezas de Julián y compañía si durante muchos años que estuvieron allí, pues tocándose las narices en el tema de la bolsa de Idlib, lo hubieran arrasado, hubieran acabado con todos los yihadistas. ¿A qué esperan? Es decir, ya no, ahora ya no, pero qué decir, en el caso de Siria. Pero es que esto de contemporizar, porque a Erdogan le puedes presionar. No olvidemos que Erdogan depende completamente y no tiene alternativa del gas ruso, del Blue Stream y del Turkish Stream. ¿A qué esperan a jugar sus cartas? No se sabe. No se sabe. Mira, ahora, no sé si lo tendrás por ahí. Esto ha salido de nuestros amigos de Guerra Sin Geopolítica. Comenzaste cargado, comenzaste fuerte, querido Fernando. Claro, no. Y más que voy a soltar. A ver, grabar este programa, grabarlo. En prácticamente todo, aunque con algunos matices respecto al poderío estadounidense, pero esto ya lo podemos presentar y deliberar sobre esta cuestión. Quería primero presentar esto aquí. Estas las únicas imágenes recientemente difundidas, tomadas desde el Mariner o Mariner. Sí. Poco antes, aparentemente, la imagen, la foto. Bueno, estas aquí una vez más, el barco ahí en las cercanías, el buque
de los Estados Unidos y el helicóptero responsable del abordaje. Completamente de acuerdo con vos, Fernando, en tu análisis sobre Rusia y sobre China. No participo por completo de la perspectiva de acuerdo a la cual Venezuela ahora parece acorralada por completo y Estados Unidos presenta un enorme poder. ¿Por qué? Para mí comenzó en Estados Unidos una fase de lo que yo caracterizo como imperialismo descarado, ¿sí? Sí, sí. En línea con el imperialismo de toda la vida, pero ahora descarado, ¿sí? De hecho, desde descarado porque perpetran asesinatos extrajudiciales a la orden del día, realizan el secuestro de petroleros de otros países como si nada, perpetran operaciones, acometen operaciones de descabezamiento de gobiernos solamente porque carecen de simpatías por esos gobiernos, ya ni siquiera presentan, como en el pasado, Sí. explicaciones, justificaciones. Bueno, sí, lo de las narcolanchas, el cártel de los soles, pero las abandonan incluso a medio camino, ¿no? Por un lado, ¿Verdad? sí, el narcotráfico, pero al otro día, bueno, no, en realidad queremos el petróleo, El petróleo, amigos. ¿para qué vamos? Claro. Imperialismo descarado, de hecho, desde la llegada de Trump al gobierno en este segundo mandato, el presidente supuestamente de la paz, deseoso del Sí. Premio Nobel de la Paz, ya realizó ataques en Somalia, en primer lugar, todavía en curso. Realizó el primer ataque en Somalia. Después en Yemen, donde debió retroceder, recordarás, Sí, Fernando. claro. Realizó Ole, los ataques en Houthis. diciembre en Los Houthis Nigeria sí saben tratar con los norteamericanos. y realizó ataques en Siria antes de Venezuela, con lo cual en un solo año, Somalia, Yemen, Nigeria, Siria y Venezuela hasta ahora. Hasta ahora, Irak, sí. Irak yo creo que también le lanzó algún pepino por ahí. Puede que alguno Quiero decir, olvidado por ahí. Puede no, que no, alguno pero olvidado por ahí. algo creo que me suena, ¿eh? Pero bueno, es decir, bueno, Irán. Sobre Venezuela ya no solo perpetran una operación de este tipo, sino Sí. que después, a las pocas horas, realizan una declaración del tipo de a partir de ahora gobernamos Venezuela. Así. Aquí, de Sí, hecho, tal Trump, cual. esto hoy de nuevo. Don't ask me who's in charge because I'll give you an answer and it'll be very controversial. What does that mean? That means we're in charge. Have you spoken with her? We're in charge. Have you spoken with her? No, I haven't, but other Do people you want have. to? Nosotros estamos a cargo, esto de hoy, pero ya esto también dicho el mismo día del ataque contra Maduro, del secuestro de Maduro. Acto seguido, declaraciones tanto de Trump como de Rubio y de sus funcionarios más bocones de queremos ahora Groenlandia. Y por ahí también al mismo tiempo vamos a comenzar un ataque en Irán, después de la visita de Netanyahu a fin de año con la obsesión de un nuevo ataque. Entonces, imperialismo descarado, sí, pero también un imperialismo descontrolado, anárquico, carente por completo de planificación, ¿sí? De hecho, yo lo recuerdo siempre en todas mis intervenciones, hasta la muerte de Chávez en 2013, quizás 2014, con el primer año de Maduro, Estados Unidos representaba el principal comprador del petróleo venezolano. Y ahora es el segundo. Eso generaba generaba beneficios, generaba una situación beneficiosa para Estados Unidos y para Venezuela, ¿sí? A partir de esta política de hostigamiento, comenzaron a retroceder las multinacionales petroleras en Venezuela y hoy día Venezuela comercializa el 80% de su petróleo con China, además de la llegada de empresas chinas en minería, en inversiones, la llegada de empresas rusas, bielorrusas, iraníes, con lo cual, evidentemente, esta política de hostigamiento generó
exactamente el efecto contrario hasta ahora. Una muestra de el error estratégico y de la falta total de planificación. Si no Sí. queremos el ejemplo de Venezuela, podemos recordar entonces el ejemplo de Irak, 2003, invasión. ¿Quién realiza la explotación del petróleo mayoritariamente en Irak hoy? También los chinos, no Estados Unidos. Entonces, esta potencia imperial descarada, pero también anárquica, descontrolada, como una suerte de boxeador Noqueado. al borde del knockout, lanzando golpes a lo bestia, con muchísimo peligro y muchísimo poder, sin dudas, pero descontrolado, desbocado. Puede comenzar locuras como esta, pero mañana puede comenzar otra, pasado una nueva, y en ese sentido no representa una gran potencia consciente de sus acciones, con un planeamiento estratégico, sino un gigante desbocado en abierta caída. Y esto, además, genera un círculo vicioso, efectos cada vez más perniciosos para el interés nacional estadounidense. La destrucción del orden internacional, ¿sí? Desde hace tiempo una falacia, pero hoy día directamente ya destruido abiertamente por Estados Unidos, en realidad colisiona con los intereses de Estados Unidos, porque el orden internacional lo generó Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Todas las leyes, la Carta de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todas las instituciones de Bretton Woods, las estableció Estados Unidos a su imagen y semejanza, con lo cual esta destrucción de Estados Unidos, de todas estas instituciones, de todo este orden internacional, este imperialismo descarado, responde a la debilidad, no a la fortaleza. Y con Venezuela ahora comienza una fase de negociaciones, porque para mí no pueden, más allá de las amenazas de Maduro y demás, ya determinaron que no pueden comenzar una invasión porque generaría un desastre. No quieren, además, en todas las intervenciones de Estados Unidos, como muestra de su debilidad, no quiere bajas, ¿no? Atacamos Irak sin bajas, atacamos Yemen sin bajas, atacamos Venezuela sin bajas. Si uno quiere la conquista de un lugar, el control de un lugar, imposible realizar eso sin bajas, imposible sin botas en el barro. Y eso no quieren. Sí, podrían comenzar otro ataque contra Venezuela, tal vez, pero los traidores evidentes o los acuerdos evidentes también en Venezuela, o la sorpresa evidente también de este primer ataque, desaparecen para un segundo ataque. Y a María Corina no la quiere Trump, no la quieren los venezolanos, no la quiere nadie. No la quiere nadie. Podrían generar un descabezamiento nuevamente, secuestrada Delcy Rodríguez. Para mí eso ya tampoco podrían, pero en todo caso, ¿y quién? Entonces comenzaría Diosdado Cabello. Después Diosdado Cabello, otro. Y así sucesivamente. Entonces, acá comienza forzosamente una negociación, con Venezuela forzada la negociación, pero con Estados Unidos también. En un marco, hoy el asesinato de una señora, una observadora a manos del ICE, del ICE, del organismo a cargo de la deportación de personas en Estados Unidos, una situación interna tremenda, de aquí a poco las elecciones. Entonces, sí, un gigante muy peligroso, un gigante descarado, pero en un contexto de un declive aceleradísimo. Y yo no lo conceptualizaría como a un gigante poderoso, sino un gigante en caída, Fernando, más con respecto a Venezuela. Ese quizás es mi único matiz. Si yo estoy de acuerdo contigo. En línea, en gran medida en línea con tu análisis. Si yo estoy de acuerdo contigo, por eso es peligroso. Si Estados Unidos todavía fuera una potencia imperial fuerte, que no tuviera problemas, bueno, se podría más o menos estabilizar. El problema es que como está en decadencia, yo lo he dicho muchas veces, Estados Unidos es una potencia en decadencia irreversible. Es decir, el problema está en que es una potencia nuclear y la puede liar. Es decir, ese es el problema. O sea que es muy peligrosa justamente porque es débil. Y como es débil, tira de la fuerza. ¿Qué es lo que hacen todos los imperios en decadencia? Tirar de la fuerza. Pues ya no pueden hacer otras cosas. De la fuerza bruta.
Efectivamente, no pueden invadir sitios, ya lo han demostrado que en Irak y en Afganistán, poner las botas sobre el terreno no pueden. Pero pueden bombardear a diestro y siniestro y caotizar un país como hicieron con Libia. Y como no tienen escrúpulos, perfectamente, y ahí es el chantaje que le está haciendo al gobierno venezolano, es decir, el que no aceptáis mis condiciones, pues otra ronda de bombardeos. Eso me da igual, porque no podéis hacer nada. Es decir, y a mí no me importa, si hace falta, yo hago como en Panamá. Arraso un barrio como el del Chorrillo y tal, y mato Sí, eso pueden, civiles. pero no pueden la destrucción, pero ahí Venezuela con una carta, la carta del petróleo, y si ellos generan un caos total e incluso la destrucción del petróleo, no van a poder reactivar la producción del petróleo, con lo cual la fantasía de este ataque y a cambio de eso una retribución al ataque desaparece. Es que no va por ahí. A ver, es que el tema del petróleo es un tema complicado. Estados Unidos no quiere el petróleo de Venezuela. Bueno, ahí, a ver, hay una parte, la parte pequeña que sí es un petróleo más ligero y tal, pero la famosa faja del Orinoco, donde están los famosos aproximadamente 300.000 millones de barriles de petróleo, etcétera, una barbaridad. Que es lo que convierte a Venezuela en el país con las mayores reservas del mundo. Eso es un petróleo de muy difícil extracción, porque estamos hablando de ultra pesado y con muchísimo sulfuro. Pero, ojo, Fernando, cuidado, porque las refinerías estadounidenses aparecen preparadas precisamente para este tipo de petróleo. Tanto las ubicadas en Ohio, en los alrededores del lago Michigan, por el petróleo ultrapesado de las arenas bituminosas canadienses, como las arenas, como las refinerías en Texas. Y yo antes con unos gráficos vistos por ahí, la importación de petróleo, si bien Estados Unidos con una menor importación de petróleo en términos generales por la utilización del fracking, la importación de petróleo pesado precisamente presentó en los últimos años un aumento muy grande. ¿Por qué? Porque las refinerías estadounidenses, incluida Citgo, una refinería en Estados Unidos, propiedad hasta hace poco de Venezuela, robada hace un mes, por un fallo judicial, y todas ellas realizan el refinamiento de petróleo pesado, distinto del petróleo de esquisto, el petróleo sacado de la fractura hidráulica, del fracking. Entonces, sí quieren el petróleo venezolano, si no digo que no lo quieran. No digo que no lo quieran. Es decir, aquí lo que pasa es lo siguiente, como bien señalabas tú. Es decir, Estados Unidos ahora, ha podido aumentar de una forma espectacular en los últimos años, etcétera, su producción de petróleo por el fracking, por el petróleo de esquisto. Ese petróleo de esquisto es un petróleo ultraligero, todo lo contrario del de Venezuela. ¿Qué hacen? Los mezclan y sacan una cosa más o menos parecida a lo que sería el petróleo de calidad, como puede ser el de Arabia Saudí. De ahí sacan el diésel, que es la clave de todo esto. Es decir, porque los camiones van con diésel, los barcos se mueven con diésel, es decir, es la clave. El diésel no se puede sacar de cualquier tipo de refinería ni de cualquier tipo de petróleo. Esto también es importante. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, ellos saben, y se lo han dicho, lo han hecho público y todo. Es decir, las grandes petroleras han dicho, explotar la faja del Orinoco, es decir, nos llevaría hasta que empezáramos a sacar barriles unos 10 años. No lo quieren para ahora, lo quieren para dentro de un cierto tiempo. O sea, quieren garantizarse. Es que esto es como si tuvieras un almacén, para entendernos. Quieren tener el almacén controlado para cuando necesiten tirar de ello, porque saben que ahora mismo es costosísimo, y de hecho ahora mismo le están presionando las petroleras norteamericanas atrás diciendo, no, aquí meternos, pues esto es carísimo, esto no es rentable. Es decir, hay que hacer nuevas infraestructuras, está lejos del mar, en fin, muchas cosas. Es decir, no, pero lo quieren tener ahí. ¿Por qué? Porque por el momento pueden seguir tirando, aunque ha tocado techo, de las arenas bituminosas de Canadá, que es también un petróleo ultrapesado, que lo mezclan con el de la fracturación hidráulica. Pero saben que eso en la próxima década se le va a ir acabando. Porque ya no, los pozos de Canadá han llegado al límite, ya no dan para más.
y van a empezar a bajar, si no están bajando ya en producción. Entonces, necesitan tener ese almacén. Y además, con esto le estás quitando, no lo olvidemos, el petróleo a China. Que no olvidemos nunca esto. El enemigo número uno. Todo al final está dirigido contra China. Porque lo que le interesa a Estados Unidos es acabar con quien le va a reemplazar. Evitar eso. Venezuela no es un rival. Es decir, ni Europa, ni yo qué sé, ni un país africano. No. El problema es China. Atacando a Venezuela, están atacando los intereses chinos, porque como tú bien señalabas, necesita ese petróleo ultrapesado, lo puede conseguir también en otros sitios, pero ese petróleo ultrapesado para combinarlo con otros petróleos para sus refinerías, porque con otros petróleos ligeros, etcétera. Es decir, lo que están haciendo es poco a poco ir destruyendo, cercando, apropiándose de los recursos que son necesarios a China y que o bien se los quedan directamente o bien indirectamente o caotizan el país y lo dejan hecho una birria o generan guerras entre proxies para caotizar. Es decir, esto es lo que están haciendo. Y esto por el momento lo están haciendo bastante bien. Ojo, no, a pesar de este carácter errático y tal, que sí que es verdad, cada vez improvisan más, pero no olvidemos que a Trump no se le ocurre una idea. A esto se lo han hecho, quiero decir. Trump no es quien manda en Estados Unidos, mandan unas élites que son las que están detrás y le están diciendo a Trump qué es lo que tiene que hacer. Trump es la cara pública, el que da la cara, el que monta el show. Pero las políticas no las diseña él, si no tiene dos dedos de frente. Las políticas se las diseñan otros. Es decir, entonces sí que está muy claro y es coherente. Otra cosa es que cometen muchos errores, entre otras cosas porque los norteamericanos, uno de sus principales defectos es que son muy prepotentes y entonces subestiman siempre a los demás países. Por eso pierden tantas guerras y tal. Pues, no, esto nos lo cargamos en 2 patadas. Y no te lo cargas en 2 patadas porque no has evaluado bien las capacidades que tenía. Pero pero quiero decir que ese es el peligro. O sea, el peligro es que como estamos en una potencia en decadencia irreversible, además, o sea, estos van a dejar de ser un imperio, por las buenas o por las malas. Bueno, por las malas, por las buenas es imposible. Pues hay que empezar a hacer algo, porque si no, en uno de esos manotazos que lanza ese boxeador que está medio groggy y que ya no sabe por dónde ir, te monta una guerra nuclear. Ese es el problema. Ay, compañero, más sobre esta cuestión. Por aquí, la publicación de Trump hace algunas horas. Bueno, una cosa ahora. ¿Vas a hablar más del tema de los petroleros? Alguito, sí, sobre lo del supuesto acuerdo. ¿Por qué? No, porque lo digo, pero para que veamos que al final, a ver, esto es muy ruso. Es decir, esto ha salido hace poco. Es decir, adelante. Además, en el canal amigo de Guerra Geopolítica, seguidlo todos, que ya sabéis que constantemente está sacando noticias. Ha salido y ha dicho el vicepresidente del Comité de Defensa, Alexei Zubalev, bueno, su pronuncia fatal, algo así, Zubarlev, ¿entiendes? El vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, del Parlamento ruso, diciendo lo siguiente. Esto, refiriéndose a lo del barco, esto es pura piratería. La captura de un buque civil por la flota armada estadounidense es, en esencia, lo mismo que un atentado contra el territorio ruso. Tiene toda la razón del mundo. Después de todo, el petrolero navegaba bajo nuestra bandera estatal. Sin duda, debemos responder a esto de manera firme y rápida. Nuestra doctrina militar, en respuesta a esto, incluso prevé el uso de armas nucleares. Más aún, según la información disponible, había un submarino ruso y otros buques militares nuestros cerca del buque, señalando que tenían que haber actuado. A ver, maticemos. Esto lo dice un señor que sí, que es vicepresidente del Comité de Defensa y tal, y por lo tanto pinta mucho, pero da igual. Esto es un poco como cuando sale hablando Dmitry Medvedev. Pues puede decir lo que quiera, que en esto la última palabra siempre la tiene Putin. Y esto es muy típico, que salgan los parlamentarios rusos pidiendo
la marimorena, que se le di parda. Pero quiero decir, cuidado, porque al final nos vamos a encontrar con que cada vez los rusos se van a estar más enfadados, el sector duro va a tener más fuerza y al final Putin no le va a quedar más remedio que hacer alguna cosa de estas. Y entonces la hemos liado. Es decir, porque los rusos son muy de aguantamos, tenemos mucha paciencia hasta los otros se confían y dicen, estos no van a responder nunca, no tienen líneas rojas de verdad. Y al final sí que tienen una línea roja. Lo que pasa es que es una línea roja que no es la que tú piensas. Es decir, y si pasan esa línea roja sin enterarse, ahí la hemos liado. No, simplemente era esto para señalar que ahora mismo en Rusia estamos hablando de un tipo que tiene mucho peso. Es decir, hay un debate tremendo sobre el tema de la respuesta. O sea, que no es lo que cometemos nosotros aquí y tal, sino que te sale el vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal diciendo que, pero vamos, si hace falta, hay que utilizar armas nucleares. Estamos jugando con fuego. Bueno, y mejor dicho, sin dudas, Estados Unidos está jugando con fuego. Aquí, lo publicado por Trump hoy, me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán 30... ¡Ay, hijos de su madre! A veces esta... nos boicotean. Ezequiel, nos boicotean. Sí. Esta es la plataforma del propio Trump, Truth. Y a veces con ese control del IP, de la dirección. Me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos. Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de los Estados Unidos. He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga de Estados Unidos. Gracias por su atención. Este es el anuncio inicial de esto, sin muchos más detalles que esto. Inmediatamente después, Rubio, por aquí, con algo más dicho al respecto. El acuerdo que hicimos con PDVSA de Venezuela, entiendan que está firme, entiendan que no pueden mover su petróleo. No están generando ningún ingreso de su petróleo, no lo pueden mover. A menos que nosotros les permitamos moverlo porque tenemos sanciones y porque estamos llevando a cabo una cuarentena. Es una enorme presión, el presidente lo dijo ayer por primera vez y vamos a decir más al respecto en las próximas horas. Y esto va a generar beneficios para la población venezolana y estamos trabajando en ello. Esto nos da muchísimo interés y muchísima posibilidad de controlar esta situación. Para mí, Fernando, y aquí mi punto de antes, acometieron esta locura sin mucha planificación del día después, a la espera de un colapso en Venezuela. De hecho, todos los ejercicios militares llevados a cabo por ellos, los juegos militares, ¿no? Estas simulaciones militares en Estados Unidos, según la propia prensa estadounidense, determinaban que una acción de este tipo, con el secuestro de Maduro, ataques a distintos lugares, eso inmediatamente desencadenaría disputas internas, desencadenaría por sobre todas las cosas protestas en las calles y desencadenaría el final del régimen bolivariano en Venezuela. No presenciamos eso ni de cerca y entonces ahora comienzan las improvisaciones, como por ejemplo este supuesto acuerdo con PDVSA, ni siquiera mencionado hasta ahora por Delcy Rodríguez o ninguna de las autoridades de Venezuela. Por otro lado, situaciones, esto, por un lado, un acuerdo fantasma, por otro lado, situaciones como esta también, ayer, con alguien cada vez más presente
este Stephen Miller, alguien cada vez más presente, uno de los más presentes Sí, y uno bueno, a sí. la vez de los más impresentables del Sí. gobierno de Estados Unidos, Stephen Miller, si no recuerdo Con mal, mucha influencia. el vicejefe de gabinete. Bueno, en una de las intervenciones de Trump y de Rubio también lo presentaron como ante la pregunta, bueno, ¿y ahora qué? ¿Elecciones? Y Marco Rubio respondió, ¿elecciones? ¿Qué? Elecciones No, nada. que Bueno, no. ustedes No. supuestamente bajo control, pero entonces, ¿de qué manera el control? Y respondieron medio improvisadamente, bueno, generamos un equipo y Stephen Miller está participando en ese equipo, ese gobierno interino, todo improvisado. En México lo llamarían cantinfleando, ¿no? Cantinflas. Y aquí una periodista de la CNN realiza una pregunta The select fuera group that the del president ámbito de said las is his conferencias staff that de is running prensa. Venezuela. What Otra vez esta plataforma maldita. Ahora. Maldita Ay. plataforma. Bueno, esta es la respuesta de Stephen Miller después de estas afirmaciones a la periodista, a la mera pregunta, a la simple pregunta de, bueno, usted supuestamente aparece a cargo de este gobierno interino, ¿cuál es verdaderamente su tarea? Y atención a la respuesta, ¿eh? Stephen, you were part of that group, the select group that the president said is his staff that is running Venezuela. Stephen, eres parte de uno de ese grupo selecto que, según el presidente, está ahora a cargo de Venezuela. ¿Cuál es tu tarea específica? Exactly are your day-to-day responsibilities? The President of the United States has asked Secretary Rubio, who also happens to be his national security advisor, to... El presidente de Estados Unidos le pidió al secretario de Estado Rubio, directly, of course, under the president's close guidance and direction, to be the lead on this process. But obviously, there's many other... que fuera el líder de este proceso, pero... Other elements involved. You have energy policy, treasury policy, financial... Pero hay muchos más elementos involucrados, como política de energía, política militar. Policy, military policy. So it's a big team and group of people. Everybody's working great and close. Por eso es un gran equipo de muchas personas. Todos están trabajando muchísimo y muy bien. Together, again, under President But Trump's what are you leadership. specifically doing? Pero Stephen, ¿qué estás haciendo tú específicamente? What are you specifically doing? I make a habit of trying not to talk too much about myself. I'm just happy to serve on this incredible... Y responde, ante la falta de respuesta, no soy muy adepto a hablar sobre mí mismo. team on behalf of President Trump. Es humilde. Pero soy parte de este equipo. Bueno. Es humilde, no quiere protagonismo. Una improvisación, sí, claro, una improvisación, Fernando, total, absoluta. Yo cada vez más, Fernando, con la idea de que estos tipos cometieron una metida de pata, un error de cálculo, en el marco de todo lo hablado antes, ¿no? Este imperialismo descarado, estos golpes de un gigante en caída. Y acá comenzaron esta locura, calentando la oreja de Trump, y ahora aparecen en una situación de determinar bien para qué lado. Desde una posición, claro, frente a Venezuela, claro que Estados Unidos presenta una posición de fuerza, pero con una anarquía, un caos, una desorganización total. Yo cada vez más con esa sensación, aunque, bueno, discutible naturalmente, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Es decir, si esta gente improvisa mucho, o sea, además no es de ahora, viene de lejos, viene por lo menos de la época Clinton. Por lo menos, para no retrotraernos más allá. Pero ¿qué pasa? Llega Bush y dice, venga, vamos a invadir Venezuela, vamos a invadir Irak. Y al final les derrotan y les echan. Pero claro, se ha llevado por delante 1 millón de iraquíes. Es que ese es el problema, quiero decir. O sea, si es que efectivamente habían planificado realmente bien lo que suponía entrar en Irak. Tenían realmente un gobierno que tuviera al menos cierto apoyo popular, que no fuera la parte kurda.
como sustituto, un recambio a Saddam Hussein, no lo tenían. No habían planificado la posguerra. Esto es muy de Estados Unidos. No planifican la posguerra, o sea, invaden o atacan, destruyen, matan a Gaddafi, a Saddam Hussein, a quien sea, ¿y luego qué? Pero lo hacen. Es decir, problema de esto es eso, el desastre que generan. O sea, es que te has llevado, has arruinado un país que todavía no se ha recuperado y has matado a 1 millón de iraquíes. De acuerdo. Ahora, la situación internacional bien distinta hoy que en 2003 cuando la invasión a Irak, ¿no? Ya, pero quiero decir, el problema es que han aprendido. O sea, a ver, que se entienda esto bien, ¿eh? Esto evidentemente genera un sufrimiento tremendo en la población venezolana, pero si hubieran invadido, las posibilidades que tendría la guerrilla o lo que se montara, las milicias venezolanas de enfrentarse a Estados Unidos, habrían hecho mucho daño a Estados Unidos y se te habrían tenido que repensar. Es verdad que habían muerto muchos venezolanos porque esto no se cortan. Pero en la situación no quieren que están la ahora, metida de pata, no quieren la metida de pata de un nuevo Afganistán, de un nuevo Irak. Claro, de acuerdo. Hasta los más burros de los norteamericanos ya han aprendido que 20 años de guerra para quitar a los talibanes y terminar poniendo a los talibanes después de 20 años de guerra, dice, hombre, no, lo que nos faltaba, 20 años de guerra contra el chavismo, acabamos con los chavistas para terminar poniendo otra vez a los chavistas. Es decir, pues claro. Ahora, Fernando, sobre lo del sufrimiento del pueblo venezolano como algo intrascendente para Estados Unidos, alguien podría responder, bueno, pero en realidad la diáspora venezolana, la oposición venezolana quiere el interés del pueblo venezolano y aparecen en defensa de los sufrientes venezolanos. Atención a lo dicho por esta señora en Uruguay como parte de la diáspora venezolana. No toda igual, no toda la oposición igual, seguramente no todo el mundo pensando así, pero una buena parte sí. Atención a esta señora. Sí, el precio que tenemos que pagar todos como venezolanos es nuestro petróleo, sí, pero quizá vamos a estar mucho mejor, ¿entiendes? Entonces, sí, ahora sí, quizá va a morir mucha gente o no. Ojalá que no, pero es el precio que hay que pagar. Bien, y a veces, por favor. Muchas gracias. Pero ¿cómo puede ser? El problema en América Latina, bueno, en España también, Fernando, una parte de la población sin amor por su tierra, traidores a la patria y además tremendamente estúpidos. El petróleo entregado, gente muerta, vamos a estar mejor. No, mamita, no te quieren. Si de hecho, inmediatamente después del descabezamiento de Maduro, comenzaron entre las manifestaciones de júbilo de la diáspora venezolana en Miami y en otros lugares, comenzaron las deportaciones entre esas personas. Pero claro, no, a ver, lo que esta gente, porque no sé dónde sería esto, pero vamos, es decir... En Uruguay en Uruguay. Una venezolana en Uruguay. Claro, es decir, bueno, o una de dos, o es muy tonta, bueno, no es incompatible, o es muy tonta, o simplemente, a ver cómo lo digo sin soltar un taco. Ojo, o tienes una total ausencia de empatía contra los que dices defender y querer, que es la población venezolana. Es decir, estás dispuesta a que maten todos los venezolanos que hagan falta con tal de que tu ideología, por llamarla de alguna manera, triunfe. Y oye, que hay que darle el petróleo a los norteamericanos, que tienen que morir muchos, que mueran millones, lo que haga falta, no hay problema. Hasta tal punto esta gente tiene tanto odio en su cuerpo metido que llegan a decir estas barbaridades. Es decir, pero a ver, hay una cosa que está clara, y esto el otro día lo soltaba en un programa. Vamos a ver. Hay toda esta gente, que habrá gente, ojo, que simplemente no estén de acuerdo con el chavismo, pero que están en contra de las barbaridades de Estados Unidos, ¿no? Es decir, que hay de todo. Pero a esta gente yo les diría, miren ustedes, si es que el petróleo, efectivamente, no lo van a ver. Se lo va a quedar Estados Unidos y ustedes se van a empobrecer. De lo que saquen allí no va a haber nada. Pero es que además, díganme ustedes, pónganme un ejemplo histórico en el que los Estados Unidos hayan hecho una intervención militar o hayan provocado un cambio de régimen y que eso haya traído a la democracia. Jamás. Nunca. Nunca. Las intervenciones norteamericanas no te llevan a estar mejor, te llevan a estar peor.
y no te van a traer la democracia en ningún caso. En Irak trajeron la democracia, me parto de risa. En Afganistán, que todos sabemos que hay una democracia modélica. En Vietnam, menuda democracia llevaron. No sé, en Panamá, bueno, en Panamá, es que Panamá, con todo el respeto a los panameños, aquello clásico de que Panamá no es un país que tiene un canal, sino que Panamá es un canal que tiene un país, pues es que es verdad. Quiero decir, ¿dónde han traído la democracia los norteamericanos cuando han invadido algún sitio? Que me lo cuenten. Es decir, no, con lo cual dices, no, pero sí que mire usted, si es que en el caso, ojalá que no, en el caso de que perdiera el chavismo, quiero decir, entraran ahí los americanos, acabaran con todos y tal, mataran a la mitad de la población, estas cosas, y dijeran, bueno, ha costado mucho, nos han quitado el petróleo, han matado a la mitad de la población, y te vas a encontrar con que no vas a tener democracia, ni derechos humanos, ni nada de esto, quiero decir, es que claro, no, esta gente lo que tiene es un odio absoluto y luego intereses. Yo no sé esta señora en concreto, no la conozco, pero aquí en España, que hay mucho venezolano con dinero. Sí, no, pero Fernando, yo quizás gente de mayor poder adquisitivo sí, pero también mucha gente sin un céntimo, sin un centavo, repitiendo esta cantinela porque la adoctrinan así todo el tiempo. Si vos acompañás a Estados Unidos, entonces vas a participar en el primer mundo y vas a aparecer repleto de dólares y con una realidad como en las series estadounidenses. Y esta gente comiendo eso, creyendo eso, y después en esa mezcla de idiotismo y malicia, yo lo llamaría en porteño, esta chica, una mezcla de boluda e hija de puta, las dos cosas así, pero bueno, eso muy quizás no entendible para todo el mundo. Vamos a llamarlo idiotismo y malicia. Yo creo que se entiende bastante bien, ¿eh? Bueno, y regurgitan estas estupideces así. Bueno, si mueren venezolanos, que mueran, les entregamos el petróleo, pero vamos a estar mejor, vamos a estar... presento, si querés, Fernando, algo dicho, esto con riesgo de censura en el canal, porque esto es impresentable, pero uno de los intelectuales del trumpismo, el señor Andrew Tate, pero uno de los blogueros más famosos del movimiento MAGA, a veces también participando en estas peleas de boxeo entre celebridades. Y estas las cosas dichas por este señor en su canal, no en YouTube, si no recuerdo mal, es prohibido en YouTube. No me extraña. Para los ingenuos, escuchando esto, atención. I am totally against us trying to run Venezuela. Estoy completamente en contra de nosotros tratando de gobernar Venezuela. When Trump's like, yeah, we're going to run the country now. Now, fuck. Y Trump dijo, ahora vamos a gobernar. Y entonces, a la mierda con eso, ¿no? That. We're not going to run nothing. No vamos a gobernar nada. Their shit and bounce, bruv. Robémosles todo y salgamos de ahí. Take the oil and go. Robémosle el petróleo y vayámonos. That's it. Eso es todo. For Uncle Sam, take their shit and... Para el tío Sam, tomemos su mierda, ¿no? Todo, sus cosas, textual, y vayámonos. Fucking leave. Now, I know a lot of you are saying, well, actually, quite a lot of Venezuelans are glad Maduro's gone. Sé que muchos de ustedes están diciendo que muchos venezolanos están contentos ahora que sacamos a Maduro. Because a lot of the Venezuelans were mistreated. I want to make something very fucking... Porque muchos venezolanos fueron maltratados. Quiero dejar en claro algo, ¿no? El uso de la palabra, ¿no? No quiero el insulto en inglés porque ahí sí que nosotros censurados, pero no todo como maldita, maldita, no, fucking, bla, bla, bla. Bueno, quiero dejar algo claro. Clear. I don't give a shit.
no me importa un comino, dicho de manera mucho más ordinaria. What any Venezuelan thinks about anything. No me importa un comino lo que piensan los venezolanos sobre nada, absolutamente nada. I couldn't care less if Venezuelans are Bueno, no me podría importar menos si los venezolanos están bien o mal. Bueno, así un rato largo, Y dices, ¿no? yo es que claro, a mí yo ya, la primera imagen cuando lo he visto ya me he quedado sobrecogido. Y este energúmeno, este individuo, iba a decir ser humano, vamos a dejarlo en ser, a secas, que sería más apropiado. Este energúmeno, es decir, dices que tiene un tirón allí en Estados Unidos vamos, tremendo, con Fernando, millones de seguidores o algo así, todos- ¿no? Bueno, casi cometo un lapsus. Sí, o sea, que es muy famoso, vamos. Los comunicadores, sad. así con estas formas, a los gritos, con cosas detrás, Sí, incluso a el veces, casco, sí, la gafa de calvos, sol. ¿no? Sí. Por alguna razón generan muchísima atracción, conquistan los corazones de mucha gente, también aquí en YouTube, a los gritos, y este tipo dentro del trumpismo, uno de los voceros más importantes. Todo un intelectual, ¿no? La forma de Me la has hablar, la quitado de la vestimenta. boca, de los labios. Yo estaba pensando eso, digo, joder, ¿cómo están los intelectuales actuales de Estados Unidos? Es Sí, espectacular sí. el pensamiento Sí, tan profundo que tienen. Noam Chomsky de un lado, Jeffrey Sachs del otro, Y este del otro. señor en cueros, así, Bueno, y con el casco de guerra, y a veces con una M16 también. Frente Hombre, a la a mí me cámara. hacía más gracia aquel que salió cuando la toma del Capitolio con el casco de vikingo y tal, de chamán y tal. Este tenía más gracia, yo creo. No se lo vi hablar, pero bueno. Pero, claro, Noam Chomsky o Jeffrey Sachs tienen el debate perdido si tienen que hablar con un intelectual de tamaña calidad y tamaña altura como este, vamos. Es decir, sí. Pero claro, es decir, no tienen nada que hacer, está claro. Pero vamos, claro, pero esto es un síntoma. Quiero decir, que una sociedad... A ver, síntoma que por desgracia ya padecemos también en Europa, ¿eh? Quiero decir, no llegamos todavía a estas cosas tan estrafalarias, pero todo se andará. Pero es un síntoma de hasta qué punto los referentes sociales son, pues, esta excrescencia que acabamos de ver. Es decir, es que claro, bueno, a ver, aquí ya, como yo digo, si es por dinero, oye, yo si hace falta, tú lo que me digas, Ezequiel, si hace falta yo me quito la camiseta un día, me pongo un casco, que tengo alguno por ahí. Este muchacho más trabajado en el gimnasio que vos, Fernando. Bueno, pero ¿qué más da? Igual, Es decir, quizás mejor incluso, quizás mejor. Quizás mejor. Claro, me cuelgo por aquí collares y tal, y cuatro tonterías. Es decir, empiezo a decir barbaridades, a poner voces así de que vaya, no sé qué tal. Y ¿sabéis lo que os digo? Haces una pausa de estas, un silencio, para crear expectación, y dices, pues digo que tacatá. Si esto es muy fácil de hacer, ¿eh? O sea, para esto no hace falta cualquiera Más lo puede hacer. imágenes, Fernando, a propósito de la situación en Estados Unidos, cada vez más cerca de... Nosotros aquí varias veces presentamos la idea de la posibilidad de una guerra civil. Muchos nos caricaturizaron, qué exagerados, pero Estados Unidos aparece en un proceso de desintegración interna terrible. Brutal. Esto lo sucedido también el otro día. Atención. Not just in a foreign issue, it's our tax dollars that are also being used. Esta una chica protestando el otro día en una manifestación en contra de los ataques a Venezuela, no porque ella madurista, sino por la utilización de dinero de los contribuyentes estadounidenses para una nueva guerra, una nueva invasión, sin el más mínimo beneficio y considerando los tremendos problemas en Estados Unidos, con muchísima necesidad de atención. Y esto lo sucedido. To commit these war crimes, it is also the duty of us, the people, to stand against the Trump regime.
Bueno, es nuestra responsabilidad, la del pueblo, la de no dejar, ¿no? que no dejar que utilicen nuestros recursos para más guerras y levantarnos frente a las arbitrariedades de Trump. Trump administration that are committing crimes both here in the U.S. and against people in Venezuela. Gobierno que está cometiendo crímenes tanto acá en Estados Unidos como en Venezuela. Now, in the background of this interview, you could see that police. Y ahí el conductor del programa de noticias, bueno, ven ustedes en la parte trasera de la entrevista que la estaban esperando y apenas terminada la nota, apenas apagada la luz y apagadas las cámaras. Car. And now right here we're showing you video we have immediately after the interview finished. Plitka was arrested by 2 Grand Rapids police officers. You can see it. La arrestan 2 policías de la localidad de Grand Rapids, ¿no? De los grandes rápidos. In the video, and an officer tells Plitka that she is being arrested for obstructing a roadway and failure to obey a lawful command. Y ahí dicen los oficiales que la arrestan por obstrucción de un lugar público y desobediencia a una orden policial. A police officer, you can see as she's taken away. Bueno. A ver, está claro, ya se ve que esa calle estaba llena de gente y estaba obstruyendo el paso de la gente. Si es que se ve. Es decir, ahora, Fernando, más ¿qué? allá del chiste, tanto en Europa como en Estados Unidos, la distancia a una dictadura abierta cada vez más chiquita, Fernando. Más chiquitita. Cada vez más chiquita. Lo que yo no entiendo es cómo todavía, después de ver estas cosas, que ya son lugares comunes, es habitual, alguien piensa que Estados Unidos es una democracia, incluso una democracia liberal, ¿eh? Tampoco vamos a pedir ni eso. Es decir, la libertad de expresión. O sea, una señora que no estaba pidiendo el asesinato de Trump, ¿eh? No. Estaba simplemente diciendo, pues me estoy en contra de esta barbaridad, de tal, no sé qué. Apagada la cámara, llevada pacífica. Presa. Pues mire usted, es que usted no puede estar en contra de esto. Nos la llevamos. Y además, la pobre chica, pues nada, se pone así. No, pero ¿qué es esto de así? Hay que posarla, que es muy peligrosa. No hay más que verla. Es decir, lo peligrosa que era la pobre mujer esta. Es decir, la pobre vamos. Chica, sí. La pobre chica, es decir, es peligrosísima. Vamos, es decir, pero a Giuliani no es peligroso. El cortacabezas no, a ese le reciben con alfombra roja porque es un pacifista de toda la vida. Es decir, pero esta pobre chica que está dando su opinión, una opinión, pues bueno, bastante normalita, quiero decir, que no está, ya digo, no está pidiendo que le corten la cabeza a Trump, o yo qué sé, o que pongan bombas por todo Estados Unidos, no. Pues ya lo hemos visto, detenida, pues bueno, pues en el mejor de los casos, una noche o un día o en la cárcel y luego una multa, en el mejor de los casos. Es decir, a saber lo que va a pasar con ella. Pero esta es la verdadera cara de la libertad de expresión, de la democracia y todos estos cuentos que nos van diciendo de la... Pues eso, que si la famosa división de poderes de Montesquieu, soy parto de risa, eso jamás ha existido, y menos ahora. Pero bueno, o sea, a ver, a mí me hace mucha gracia todos estos que criticaban al comunismo, entendiendo el comunismo por el socialismo real, es decir, por lo que había en la Unión Soviética, que decía, no, es que no cumple con... La teoría y la práctica no se ajustan, no cumple. Vale, te lo compro, lo acepto. Que me digan cómo encaja la teoría y la práctica de las democracias liberales. Es decir, porque... O del mercado capitalista, es decir, que no funciona en ningún lado. Que nunca ha sido libre mercado. No hay más que coger el ejemplo que quizá más sangrante es el libre mercado que hay en la industria de defensa internacional. Donde esa idea... vamos, ni siquiera se le pasa por la cabeza. Bueno, todo esto hay que decirle a la gente, mire usted, yo entiendo que, pues yo qué sé, es decir, que cada uno tenemos nuestros problemas y nuestras cosas, y yo lo entiendo, quiero decir, pero lo mínimo que podemos hacer es no tragarnos estos cuentos ya de Calleja, estos cuentos tan malos, es decir, de que vivimos en una democracia, la libertad de expresión, el Estado de Derecho. Venga, hombre, por favor. Otra cosa es que no podamos hacer nada, o sí o no, bueno, vale. Pero por lo menos que no nos creamos estos relatos de risa. En fin, lamentable. Y esto va a ir a más. Quiero decir, esto tanto en Estados Unidos como en Europa, lo estamos viendo. Pero a pasos agigantados. Antes del cierre y de presentar lo último, Fernando, quiero un poquito de
autopromoción de, por ejemplo, querido Fernando, nuestra última reacción en nuestro canal de Patreon. Lo presento además por las dudas respecto a, bueno, el funcionamiento de esto. Aquí, Patreon, nuestro canal, ya 500 suscriptores. Nuestra primera reacción, nuestro primer análisis sobre el señor Sergei Karaganov y una entrevista concedida por él a Glendiz en tiempo atrás, con un adelanto de la introducción, los primeros 10 minutos, puesta tanto en nuestro canal de Patreon como aquí en nuestro canal de YouTube, y aquí el video de aquí nuestra reacción del otro día sobre... A ver. No, esto no, acá el adelanto más fácil. Ay, bueno, comienza en otra ventana, lamentablemente. Bueno, aquí nuestro canal de Patreon a disposición de todos ustedes. Lo que no podemos presentar aquí, lo presentamos ahí. En esta última reacción, en este último análisis, realizamos un análisis de un debate entre 4 expertos sobre sionismo, 4 académicos dedicados a el surgimiento y las transformaciones del sionismo, incluida su fase actual, más que interesante, Fernando, incluso con una disquisición sobre los mesías en el siglo I junto a Jesucristo. Es el nivel de nuestros análisis. Así soy de pesado. Así que pero bueno. no lo desaprovechen, sino el valor de la suscripción mensual con acceso a todos los contenidos de 10 euros, para por lo menos en Europa de 10 euros o su equivalente en dólares o en las monedas nacionales de cada uno de ustedes. También pueden un regalo a alguien y vamos a generar permanentemente reacciones, análisis, comentarios ahí porque no los podemos presentar acá por la censura, los presentamos ahí, todo el mundo invitado allí, ¿sí? Así es. ¿Qué más, Fernando? Bueno, a ver, hay que hablar, yo creo que hay que hablar de la parte cómica. La parte cómica siempre es Europa. Es decir, ¿puedo una cosita cortita más antes, Fernando, con esto? Sí. Lo de Groenlandia. Senador, uy, ¿este calvo quién es? El senador Rick Scott de Estados Unidos, diciendo lo siguiente, atención. So proud of what the president did, and Marco Rubio and Pete Hegseth and everybody, our military. Estoy tan orgulloso de lo que hizo el presidente y Marco Rubio y Pete Hegseth y nuestros militares. Maria Corina Machado y María Corina Machado, naturalmente, también. Muy orgulloso de todos ellos. What they did in Venezuela is going to change Latin America. This is y lo que hicieron en Venezuela va a cambiar América Latina. the start of changing Venezuela, then we're going to fix Cuba. Este es el comienzo del cambio en Venezuela. Después vamos a arreglar Cuba. Nicaragua will get fixed. Next year we'll get Vamos a arreglar después Nicaragua. president in Colombia. The democracy is coming back Y después de eso, un nuevo presidente en Colombia. to this hemisphere. La democracia está llegando al hemisferio. La democracia impuesta a garrotazos. Es decir, a bombazos. Es decir, a ver, ¿tú quieres democracia? Sí, pues espera, que te lance una bomba o te pegue un garrotazo. Es decir, que es como entiende la democracia Estados Unidos. Es decir, siempre ha sido así. Pero vamos, no. Acuérdate que ya, no me acuerdo quién lo dijo, si fue el propio Trump o Marco Rubio, alguno de estos, que también dijo lo de pero claro, ahora, pues eso, es decir, Colombia, Nicaragua, Cuba, tal, y Groenlandia. Porque ahora ya Groenlandia también, claro, también es América. Y entonces ahí ya viene el cachondeo, porque claro, la durísima respuesta europea. A ver, yo es que he leído las respuestas oficiales danesas y es que casi implorando, como diciendo, a ver, quítala, o sea, róbala o invádela o lo que sea, pero bueno, invádela no, mejor si te la vamos a dar, pero que no se note. O sea, por lo menos guardar las apariencias. Y ha salido el secretario general de la OTAN diciendo, como siempre, Mark Rutte, un crack, diciendo que Groenlandia está abierta a discutir el despliegue de tropas estadounidenses adicionales en su territorio. Y luego ha salido uno de estos, no me acuerdo,
en la Casa Blanca han salido diciendo Estados Unidos no tiene nivel suficiente de presencia en el Ártico. Se necesita Groenlandia para tener más control. Es decir, nada de presencia militar, que nos la quedamos. Más rute, que no te enteras. Es decir, y bueno, los daneses ahora mismo están muertos de miedo. Y los europeos diciendo, esto es muy, muy gracioso, que van a defender a los daneses Groenlandia. Puede ser un espectáculo inenarrable ver cómo el gran padrino de la OTAN machaca, bueno, es que ni siquiera machaca, es decir, humilla, porque no hace falta ni machacar, humilla a un miembro de la OTAN que se llama Dinamarca, quitándole Groenlandia, y por supuesto, que nadie le quepa duda, los europeos no van a hacer absolutamente nada, nada real, protestarán y estas cosas, pero vamos, si alguien piensa que los europeos se van a enfrentar a Estados Unidos, tiene graves problemas psicológicos. Pues estamos en estas, Parece que ahora, a ver, Trump no se conforma solo con hacer una cosa al mismo tiempo. O sea, ataca a Venezuela, ahora quiere quedarse con Groenlandia de nuevo, ataca a los daneses. Estamos viendo que, por desgracia, la próxima guerra con Irán está al caer. Es decir, de hecho, se estaba diciendo que Netanyahu había pedido el visto bueno a Trump, Trump se lo había dado, para hacer una guerra contra Hezbollah. ¿Qué se pretendía con esto? Al atacar a Hezbollah, como la propia Irán había dicho que una guerra contra Hezbollah sería una guerra contra Irán, a Irán no le quedaría más remedio que intervenir. Y así, indirectamente, conseguirían la guerra contra Irán. Ahora mismo, con el lío que hay montado de manifestaciones y protestas, por cierto, con mucha intoxicación informativa por parte de Occidente al respecto, pues están viendo la posibilidad de, en vez de ir contra Hezbollah, ir directamente otra vez contra Irán. Pero vamos, si no es de una manera o de otra, me temo que vamos a tener guerra en no demasiado tiempo. ¿Irán o Groenlandia antes, Fernando? Tu pronóstico. Bueno, es que para Irán hace falta una guerra. En el caso de Groenlandia, no. A ver, esto ya depende. En el caso de Groenlandia, depende de cómo se levanta. Que sí que depende de cómo se levanta entrar un día y diga, hoy quiero Groenlandia, pero ya. O sea, no. Y entonces no hay más que llegar allí a todos estos, a los daneses y tal, a la primera ministra y tal, y decirle, pues mire, usted la quiero. Y buscarán una fórmula para pues bueno, hacer a lo mejor un referéndum de independencia, porque además los groenlandeses quieren la independencia. Y luego a partir de ahí, hacer un nuevo referéndum, por ejemplo, no lo sé, es decir, en la cual se vote unirse a Estados Unidos, porque aquí la clave es que no, por eso el tonto de Rutte, intentando ahí arreglar las cosas, queda peor. Aquí no se trata solo de poner bases o de quedarme con sus recursos, que por supuesto, bases ya tienen, es decir, y están explotando los recursos también empresas, compañías norteamericanas. No solo es eso. Es que estamos ya haciendo referencia a la explotación de los recursos del Ártico. Y eso supone pegarle un buen bocado, si Groenlandia pasa a ser territorio de Estados Unidos, pegarle un buen bocado a los recursos del Ártico. O sea, ya no estamos hablando solo de eso. Por eso quieren también Canadá, porque si uno coge el Ártico y coge Alaska, coge Groenlandia y coge Canadá, pues prácticamente se lo dividen entre los rusos y los norteamericanos. De ahí que no solo sea... Por eso cuando le dice, no, el tonto de Rutte, no, pero si puedes poner todas las bases que quieras, que no se trata solo de eso, que es que me lo quiero quedar porque eso me da, digamos, legalidad para poder reclamar una buena parte del Ártico. Primero me quedo con Groenlandia, que es la parte fácil, y luego lo intento con Canadá, que le va a costar más, claro. Es decir, pero es que esto es clave, y bueno, pues esto ya no depende, quiero decir, los europeos ahora han salido diciendo tonterías de que van a defender a Dinamarca y tal. No la van a defender en absoluto. ¿Alguien piensa que Steinmeier, Macron y compañía van a mandar tropas a defender a Dinamarca si esto lo ocupan? Con una población de unos 56, 57.000 habitantes, esto no es un problema. Quiero decir, vamos, con ninguna capacidad o intención de resistir. Además, pues... Es decir, si quieren quedársela, se la quedan. Y punto.
Fernando, querido, sobre el cierre quería presentar imágenes a propósito de Europa, de la situación en esta ciudad, aquí esto en Berlín. Todavía casas a oscuras, 25.000 hogares, esa es la cifra correcta, sin electricidad desde el día sábado. En algunos lugares ya pudieron reactivar el suministro eléctrico, pero por lo demás, un corte, un apagón en buena parte de la ciudad de Berlín, 25.000 hogares sin hogar. Por suerte la temperatura elevada, ¿no? En este momento -10, qué por bien. lo menos de técnica, -10 bajo cero, y para mañana, si no recuerdo mal, el pronóstico vaticinaban -12, si no recuerdo mal, de temperatura, así que de térmica posiblemente menos aún. Mientras presento esto, Fernando, un pequeño comentario sobre las críticas de muchos demoledores y demoledoras contra mi participación en el canal de Pedro Baños. Para mí llamativo, sinceramente, que muchos rechazaran la participación en sí, no mis posiciones, por alguna razón, porque Pedro Baño esto, Pedro Baño lo otro, participó también el embajador Zorrilla esto. Yo participo en todos los medios en los cuales me llaman y presento siempre mis posiciones. Si alguien realizase una crítica porque reacomodo mis posiciones o presento una visión distinta de la mía aquí en el canal, en algún medio, entonces sí, lógicamente realizarían una crítica justificada, pero solo por participar y presentar yo presentaba en su momento las mismas posiciones en Deutsche Welle y en Telesur a la vez, ¿no? Bueno, eso determinó mi censura en Deutsche Welle, pero uno debe participar en todos lados y establecer el diálogo y la conversación, aún con personas con ideas distintas de las de uno, supuestamente en este caso. Sinceramente, no puedo determinar eso. Bueno, eso, demoledores, yo participo en todos los medios, siempre con mi posición, y si en algún momento en desacuerdo sobre algo, lo presento de manera respetuosa, siempre y cuando también los otros respetuosos conmigo. El otro programa, el otro día el programa con Pedro Baños, por cierto, muy bueno, pero bueno, pero además, pero además es que hay una cosa, es decir, la batalla, o sea, está muy bien y es necesario en programas como este, como otros youtubers y tal, que estamos aquí dando el coñazo y la batalla por dar una visión de lo que está pasando distinta. Pero si además de estar aquí, digamos, en nuestro feudo, en nuestro castillo aislado, puedes ir a dar la batalla contra ellos en otros medios de comunicación, machacándolos, joder, eso es lo que querríamos. De hecho, no nos suelen llamar. A mí no me llamarán nunca en ninguna de las televisiones oficiales que hay en España, digamos, o tanto sean privadas como públicas. ¿Por qué? Porque, y si te llamaran, participaría con gusto, claro, precisamente y montaría un taco de narices, iba a decir una barbaridad. Pero vamos, quiero decir, claro, me enfrentaría a ellos. Y el otro día tuve en un medio pequeño, pero vamos, participé junto con Juan Antonio Aguilar en un programa en donde había 3 otanistas en diferentes grados, no todos eran iguales, y un antichavista venezolano. Es decir, y allí a torta limpia, dialécticamente hablando. Es que la batalla tienes que darla contra ellos, enfrentándote con ideas, con debates. Si no, al final, esto no es más que un diálogo entre personas que pensamos muy parecido o igual, como Ezequiel y yo. Obvio, exactamente. Bueno, hay imágenes, Fernando, de todo oscuras, 25.000 hogares y 1.200 empresas. Qué bien. Bueno. El futuro de Europa, pero bueno, obviamente el responsable de esto los rusos, obviamente, Fernando. Siempre cualquier cosa mal, los rusos. Claro, pues está claro. Es decir, de todo. Los rusos son responsables de todo. Pero bueno, oye, mira,
Así nos vamos acostumbrando a la próxima década, el próximo decenio, donde ya no tendremos electricidad ni cosas de estas, iremos a cortar árboles para calentarnos, pero como tampoco hay árboles en Europa... porque nos Atención, qué linda imagen con las velitas, ¡Ay, qué bonito! qué acogedor, Fernando. No, pero por favor, esto... ¿quién quiere electricidad con 10 grados bajo cero? Para nada, pero esto es muy poco ecológico. No. Volvamos a las velas, volvamos al arado romano, volvamos a... Bueno, vamos a volver, pero no porque lo deseemos, sino porque no nos va a quedar más remedio. Es decir, este es el futuro de Europa. O sea, esto que ven aquí, los demoledores y las demoledoras, es un adelanto, como una especie de spoiler de lo que se nos viene encima. Y no va a ser solo decenas de miles en una parte de Berlín. No, esto va a ser generalizado. Es decir, y esto es lo que nos espera, ni luz, ni gas. Ahí esa gente, ¿visto eso, Fernando? Esa es la actitud. Un grupo electrógeno, cada quien, ¿no? Claro. Como puede, respondiendo por su cuenta. Eso, individualismo y hiperindividualismo a tope. Es decir, eso es, en vez de asociarnos y juntarnos para protestar, no. Y además, encima, dijeras, hombre, si los grupos estos diésel y tal, los generadores diésel, te lo diera el Estado, no, te lo compras tú. Es decir... Obviamente no, Fernando. Esto motoriza el emprendedurismo, Fernando. Esto solo genera efectos positivos. Efectivamente, sí, muy positivo. Bueno, acá la gente ahí en la municipalidad de uno de los barrios, evidentemente, con un centro ahí de reunión, repartiendo un poco de té caliente y un lugar para la gente. Por lo menos acá gente durmiendo. Bueno, Berlín, ¿eh? No, esto Berlín, Caracas después de las bombas. Berlín, ahora. Volveremos a una situación comunitaria como en la época hippie, ahí todos juntos porque no habrá... Bueno, como el problema es la vivienda. Yo creo que a veces lo tengo más claro. Volveremos a establecer comunidades, es decir, en un piso, pues claro, como no podrá comprarse una persona, una pareja, una familia, pues conviviremos, volveremos a los peores momentos de la Unión Soviética, pero en el capitalismo. Es decir, cuando tenían que estar los padres con los hijos, con otras familias, compartiendo un mismo apartamento. Pues a eso vamos. Qué bien, qué maravilla. Esto es regreso al pasado, no al futuro, al pasado. Es decir, al siglo XIX. Estimado Fernando, como siempre, un placer. Nosotros de nuevo el domingo por acá, ¿verdad? El viernes. Perdón, mañana quería el anuncio, mañana una charla con Javier Martínez y Adrián Celaya, aquí a las 9, como siempre. El viernes con Juan Antonio Aguilar. Y el domingo de nuevo con vos, querido Fernando. Así que geopolítica de sobra. Pues vamos a ver qué pasa en estos días, porque van a ser trepidantes. Abrazo, compañero. Hasta la próxima. Chau, demoledores. Y gracias a Beatriz Pulido, como siempre, por la moderación. Chau, chau. Hasta luego.